Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el programa que escribe su propia historia, en este caso sobre el rol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer otra vez estar aquí a los mandos de esta mesa, que cada vez tiene menos voces, pero que son muy distinguidas. Y las que tengo hoy a mi izquierda son de las mejores que puedo tener, que son Estef Figal. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo Muy sin buenas. oírte? Muy ¿Cuánto buenas, tiempo sin estar Tony. contigo? Es que la vida, es que el maldito adulting Como nos atropella, ¿eh? nos atropella. Nos atropella. Pero seguimos en la lucha, ¿no? Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. Exacto. Nos atropella, pero sin indemnización. Y la otra persona que tengo a mi izquierda es mi querido Pedro J. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo creo que la palabra que resume nuestras últimas semanas de este nuevo podcast es conciliación. Porque ni se está grabando el día que se tiene que grabar, ni a la hora que se tiene que grabar, ni nada. Pero es un poco porque, oye, os queremos tanto que tenemos mono de micro, ¿no? Y de Exacto. Se define como conciliación y algo muy, muy, muy rolero, improvisación, que también es muy nuestro también. Bueno, y para el programa de hoy, con estas dos plumas, si me permitís la expresión que tengo conmigo, se nos ha ocurrido que vamos a hablar de definición, que me lo va a definir Steph. ¿Qué te tengo que definir? Pues me vas a definir escritura. Vale. Pues la escritura, mira, sin mirar el diccionario, Venga. Es el arte de dibujar palabras en un papel. ¿Qué te parece? Ojo, me gusta mucho la parte arte. Es que la escritura es una de las artes. O sea, de hecho, en el listado de las musas canónicas de la Grecia antigua, había varias dedicadas a la poesía épica, a la poesía amorosa, a la de las tragedias, a las de... O sea, y todas esas musas nos inspiraban a la hora de escribir, lo que fuera. Qué bonito. Además, si es que, bueno, en fin, la escritura, un arte, sin duda. Pero hoy no vamos a hablar de escritura general, ni escritura, bueno, puede que alguna sea traída por musas. Hoy vamos a hablar de escritura rolera. Y para ello, bueno, más que escritura rolera, vamos a hablar de unas buenas guías prácticas y unos tips, que está muy de moda decir tip, para escribir rol, ¿no? ¿Es así? Yo, como hoy no está Chrome, te acabo de dar una colleja virtual y entonces no digas tip cuando tienes la palabra consejo. Claro, es que si dices tip tienes que añadir call, esto es así. Y si no sabéis a qué me refiero, tenéis una edad muy corta. Googlead. Os falta edad. Os falta edad. Muy bien. Bueno, pues eso. Vamos a entablar esta lucha contra estas artes, las artes de la escritura, dentro del ámbito rolero, que es un ámbito bastante curioso, porque digamos que los manuales de rol o los juegos de rol en general muchas veces encontramos como una dualidad, ¿no? Tienen dos almas, tienen dos lobos. Como bien decía fuera de micro, está el lobo técnico y el lobo narrativo, que muchas veces, incluso en una propia línea, ahora lo iremos analizando, a veces se mezclan demasiado, se mezclan poco, o incluso una propia o diferentes productos de un juego de rol, como puede ser una aventura, adolece más de una cosa o de otra, o necesita más de una cosa o de otra. Uh-huh. ¿Qué me podéis decir con esta introducción que he hecho sobre la escritura en el rol? Pues lo que comentábamos precisamente fuera de micro, que un manual de rol, estoy hablando de manual, no estoy ahora mismo, que tú, como bien tú has mencionado, o sea, no estoy hablando de suplementos de ambientación o suplementos de aventuras, estoy hablando de un manual de rol, un básico de un juego. Vale, pues un básico de un juego, en el campo de los estudios literarios, sería algo así como una mezcla, o sea, un escrito a caballo entre la narración propia o la descripción, en la mayoría de los casos, y parte lo que se conoce como texto instructivo. Un texto instructivo son las instrucciones de la lavadora. La de dele a este botón, no le dé al otro botón, porque entonces usted la lía, ¿vale? Entonces, con esa dualidad o trialidad, por decirlo de una manera así un poco rara, esa tríada de cosas, claro, nosotros tenemos que montar un libro.
Y ahí viene la madre del cordero, porque todos los que estamos aquí hemos leído más de una vez y más de dos manuales de rol que no tienen, digamos, como que los lobos, uno de los lobos se come a los otros dos lobos. O los lobos son más chihuahuas que lobos. También. Que también ocurre. Bueno, vamos a hacer un poco paralelismo con que todos hemos leído muchísima literatura, o mucha gente ha leído mucha literatura, ensayo, mucha palabra escrita. Estamos en un momento donde por el tema de la comunicación a base de móvil, la publicidad, somos una de las generaciones que están leyendo o consumiendo más texto escrito. Otra cosa es que sepamos analizarlo y sepamos verlo o procesarlo, pero es que más nos llegan palabras. Y mucha gente, pero la mayoría de gente no ha dicho voy a escribir mi novela. Pero muchos roleros siempre han dicho voy a escribir mi rol. Claro. Y ahí encontramos muchos de estos problemas que tú dices, ¿no? Que para escribir rol también hay que saber escribir. Sí, no sé si quizás sea porque cualquiera puede jugar a rol. Y esto lo hemos hablado, creo que nosotros tres además lo hemos hablado muchas veces, por supuesto fuera de micro. Parece que como puedo jugar rol y como me puedo inventar una historia para mi juego de rol, yo puedo escribir rol. Ya, amigo, igual no. O sea, es decir, que sí, y a lo mejor te sale un manual perfecto, pero igual no tienes ni maldita la idea. Pedro. Claro, y es que en esto de escribir rol, yo creo, por contradecir un poco, porque sé que Steph no iba en esa dirección, ¿no? Pero efectivamente todo el mundo puede escribir rol. Eso es así. De igual forma que hoy con el móvil todo el mundo puede grabar un corto, que estará mal de sonido, que se escuchará regular, etcétera. La diferencia es la intencionalidad, ¿no? Porque creo que ahí hemos perdido con los años ese paso, no sé si decirlo intermedio, pero ese gancho que había en el fanzine, que estaba en el blog, es decir, esa parte de soy un aficionado, he escrito esto, a veces lo escribo incluso para enterarme yo, pero otras veces lo escribo por si otros frikis de este juego lo quieren compartir conmigo. Yo mismo he hecho mucho de eso en su momento. Y como ese agujero se lo han comido las redes sociales, porque en un tuit no puedes publicar un juego entero o porque los blogs ya no los visita nadie, ya el siguiente salto es publicación de además pedirle dinero a la gente normalmente, ¿no? En muchos casos, porque es como está ocurriendo con otras aficiones como en el capitalismo, ¿no? Que parece que no puedes estar divirtiéndote por divertirte, sino que eso tiene que ser una forma de monetizarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues otro ejemplo lo tenemos aquí, que estamos con un podcast en el que si os queréis hacer fans, bueno, no podcast, pues con una pequeña contribución pues ayudáis a que el programa salga adelante y a cambio recibís unos programas extras que es verdad que no grabaríamos si no hiciéramos eso, ¿no? Es decir, incluso estamos en esa rueda, es verdad que nosotros no aspiramos a hacernos ricos, sino a cubrir los gastos de tener este no podcast archivado sin edie en las redes, ¿no? Y en las redes de todos formatos. En el gasto que supone el consumo energético de mantener unos servidores, es lo que queremos vuestro dinero para que podáis escuchar años y años la voz de la mesa. Claro, que quería clarificar esto y supongo que nos referimos a esa escritura dirigida a publicarse de alguna forma para ser leída por otros y con cierta intencionalidad, no sé si de editorial, pero sí de que esto sea un juego, lo que entendemos por un juego de rol, ¿no? Estás por ahí lo querías llevar. Sí, claro. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo que juega rol y diga, pues voy a escribir la aventura, sea un patán. O sea, no estoy diciendo eso ni mucho menos, sino que creo que escribir rol requiere de unas habilidades como las que tiene cualquier otro escritor y quizá no todo el mundo las tenga. Pero, por dar un toque positivo a todo esto que estamos diciendo, que sí. Persona que nos estás escuchando, vamos a intentar darte consejos para que pases de, ay, no sé si esto lo estoy haciendo bien, a, oye, yo escucho a esta gente y esta gente dice que esto está bien. Igual no, ¿eh? Porque nuestra opinión, como los culos, cada uno tiene la suya. Y no todas son bonitas, recuerdo. Y no, para nada, todas son bonitas. Claro, un buen ejemplo de eso es lo que alguien podría decir, no, tienes que escribir en una libreta y luego pasarlo al ordenador. Bueno, eso no lo he hecho yo en mi vida, por ejemplo, en ninguno de los libros que tengo publicados, porque en mi cabeza pues me es más fácil escribir ya directamente en el ordenador. Lo digo porque en ese sentido, como bien ha apuntado Tony, las cosas que vamos a comentar
pues seguramente las compartamos en mayor medida las 3 personas que estamos aquí, y si no nos lo diremos, pero que no es una verdad única, ¿no? Yo creo Nunca. que... No. Si os parece, para empezar, podemos acudir un poco desde lo general y luego ir haciendo foco en aquellas cosas que nos vayan llamando la atención y, como siempre, desvariaremos, improvisaremos y haremos lo Hombre, nuestro, ¿no? Y contaremos batallitas, por supuesto. Por supuesto. Es que venimos a eso, ¿no? A nosotros no nos faltan años, no nos falta edad. Bueno, pues dentro de lo generalista, si os parece, y ya que hemos hablado de esa dualidad o trinidad o trialidad que ha dicho Y Tobago. el Tobago. Y Tobago. El Tobago. ¿Queréis que empecemos cómo o qué diferencias o qué partes importantes tiene que tener la escritura en la parte técnica, según vuestra experiencia, o la diferencia, dónde no hay que cagarla, o para que no pase esto que hemos dicho, que a veces tiene más carga narrativa de la que toca? Me suena bien. Yo incluso propondría irnos un pasito más atrás, porque Venga. algo que en general yo suelo recomendar en todos los aspectos es piensa antes de actuar, planificar. Entonces, no hace falta que lo planifiques todo al detalle, pero, por ejemplo, algo en lo que seguramente Steph nos puede dar alguna aportación interesante es elige la voz que va a tener ese texto, ¿no? Por voz Muy me importante. refiero a que, claro, igual que en un libro eliges, oye, primera tercera personas, tercera persona, varios protagonistas, ¿no? En una novela o similar. Aquí va a ser de estos juegos que es el bonito de leer porque te está contando una historia mientras te calza las reglas, por ejemplo, La Torre de Rudesimus. O es un juego que es enciclopédico porque hay 1000 hechizos y reglas tipo El Resurgir del Dragón, de ideas similares. O hay un punto intermedio, ¿no? Entonces, para mí es muy importante pensarlo antes porque si no igual tiras mucho trabajo después, ¿no? Y creo que todas esas formas son válidas. No sé, tú, Steph, si en este rollo te parece bien. Sí, comparto la planificación y a tu planificación sumo la ponderación. Mira qué bonito nos ha quedado, ¿eh? Así sin pensarlo. La ponderación quiere decir que si es verdad que, bueno, de todas maneras, Pedro, tú has sido lector de manuscritos de No Solo Rol durante un montón de tiempo y seguro que sabes mucho más que yo de esto, pero sí que es verdad que hay veces que parece que los manuales van bien de ambientación, pero luego de reglas se quedan cortitos, o van bien de reglas, pero de ambientación te dicen 4 cosas y tira millas, pero te dan mucha descripción de personajes. Entonces yo creo que la ponderación, a lo que me refiero cuando lo digo, es que sea una cosa, pues no sé, pues como no sé si lo decía Aristóteles, es una cosa que esté equilibrada. O sea, si vas a hacer tampoco que vaya a ser al dedillo, ¿no? O sea, tiene 500 páginas, pues 250 para esto y 250 para el otro. Tampoco tiene que ser así, pero... No, pero que en tu guión, en el momento... Yo, por ejemplo, por contar batallitas y consejos, cuando he empezado a escribir algo para una aventura o algo por así decirlo, he empezado siempre por el guión, para ver qué piezas quería que encajaran o no encajaran, ver qué me estaba faltando y luego sobre esa marcha hacer un proceso iterativo, ¿no? En el cual volví atrás y si a ese guión le faltaba algún concepto. Efectivamente. Entonces empezar por un guión como lo que sería en un examen, ¿no? Que en un examen de estos largos de redactar, pues tú empiezas con tu guión y luego ya a partir de ahí empiezas, ¿no? Y entonces con esa estructura mental siempre he comentado. Y luego, obviamente, ese tono que decía Pedro de la primera, en qué persona se va a escribir o cómo, pues bueno, en fin. Y luego también un poco, no sé si hemos hablado o lo has querido abarcar con el tono del propio texto. Creo que cuando decía voz también hablaba del tono. Del tono, ¿no? Sí, claro. Exacto. Ahí va eso en el pack, porque es importante, efectivamente, y va a reforzar la idea que quieres dar. Relacionado con lo que decías, Tony, una idea que podemos tomar de proyectos de desarrollo de software, por ejemplo, estoy pensando, es la del producto mínimo viable, y enlaza también con lo que decía de la ponderación. Es decir, ¿qué cosas son las mínimas que debería tener mi juego de rol? Por ejemplo, si mi juego de rol tiene un sistema minimalista, igual no necesita 4 páginas de tablas de armas, sobre todo si van a ser las mismas, salvo por el nombre y un +1 o un -1. Entonces, plantearme eso, digamos, cuál es el mínimo de cosas que tiene que tener y luego ya, a partir de ahí, sumar. Os pongo un ejemplo real a los oyentes. En el caso de La Liga de los Caballeros y Damas Extravagantes, coescrito aquí con Steph, originalmente iba a haber una aventura nada más. O sea, nuestro producto mínimo viable incluirá una aventura. Luego vimos que teníamos tiempo y palabras para hacer 3. Pues pusimos 3, una por cada una de las épocas del juego.
Entonces, digamos que el producto mínimo era más ideas de aventuras. Más ideas de aventuras, que eso sí que teníamos claro que también tenían que venir. Entonces, digamos que teníamos un mínimo como para que el juego ya fuera pues, un juego viable y lo demás lo engalanamos. Ahí podemos tener el riesgo de añadir y añadir y añadir, ¿no? Lo que llaman, creo, en software el síndrome del lavandero, de no parar de añadir cosas. Pues igual hay que hacer también un límite de máximos, de no pasarte de ahí. Y con eso podemos llegar a la parte que decía Tony de construir un índice de contenidos, ¿no? O una propuesta de contenidos. Yo cuando ha dicho Tony, ha repetido varias veces la palabra guión, que es lo mismo. Es igual. Por favor, guión no tiene tilde ya, desde el año 2010. Y me vais a dejar... ya, ni solo tampoco no tiene tilde ya. A ver si os enteráis. Pero solo nunca lleva tilde ya. Nunca lleva tilde ya. No hagas que me enfade. Nunca. O sea, si tú te tomas un café solo, da igual ese solo, no lleva tilde ninguno de los solos. Vale. Y Han Solo tampoco. Han Solo tampoco lleva tilde. Bueno, yo qué sé. Solo lleva tilde. Nada lleva tilde. Me voy o sea, habéis empezado ya a hablar de la escritura de los manuales de rol y yo me voy a ir como esto es defecto de formación profesional. O sea, soy profe de lengua, por favor, aprende a escribir. No, o sea, aprende a escribir quiere decir, apréndete las normas básicas, ortográficas y gramaticales del idioma en el que escribas. Bien. Vale. Por favor. Pausa, pregunta. Sí. ¿Qué consejo darías para hacer justo eso que puede ser un defecto o una fortaleza? Es decir, ¿cómo aprendo a escribir? Leyendo. Sí. Ya. Vale. Claro. Vale. ¿Leyendo qué? Porque si, por ejemplo, los juegos de rol tienen críticas en ese sentido, pues ¿qué leo? ¿Novelas? ¿Leo algún manual? Sí. ¿Que recomiendes? Sí. Para empezar, leer cualquier cosa. Si es que me sirven las instrucciones de la lavadora, me sirven, y en este caso además nos sirven perfectamente. Porque cuidado con las instrucciones de algunas cosas ahora, que está. Bueno, depende de cómo estén traducidas. Bueno, pues coged un manual de la lavadora de vuestra abuela de casa que la compró en 1990 y todavía funciona. Escrito por Espronceda. Eso es. Aprende las normas básicas ortográficas y gramaticales porque no es que no le quieras dar trabajo, o sea, si tu juego lo escribes y esto está llegando a una editorial y va a pasar por un corrector y la maquetación y toda la pesca, no es que le quieras quitar trabajo al corrector, es que es tu carta de presentación delante de la editorial. Y a mí me parece que si no cuidas la ortografía y no cuidas la gramática, no estás cuidando lo que dices. Para mí. Vaya. Entonces, ¿cómo aprendo a escribir? Leyendo mucho y leyendo lo que sea. Porque si yo veo las estructuras y veo las palabras, veo cómo se escriben y veo cómo otra persona las utiliza. ¿Te puedo decir una cosa? Dale. Yo durante mucho tiempo yo he leído muchísimo, pero escribo relativamente mal. Tengo muchas faltas. O sea, ahora cada vez menos, muchos menos, pero durante mi adolescencia los acentos, bueno, las tildes han sido mi talón de Aquiles. Y leía, y he leído muchísimo. Y para mí el consejo sería que escribas. También. A mí me ha funcionado durante muchos años muy bien escribir a mano, bueno, da igual, escribir a mano, escribir al ordenador, sobre todo a mano porque te tienes que corregir todas las faltas. Escribir y escribir y escribir para escribir mejor. Y además, en los tiempos que corren, año 2025, que es cuando estamos grabando este no podcast, aunque usted, señor del futuro, lo esté escuchando, o señora del futuro, lo esté escuchando cuando quiera, porque gracias al programa de fans. Gracias al programa de fans, hay ejercicios de ortografía interactiva en Internet. O sea, es que no está todo pensado ya. Y que tú pones una palabra en el diccionario y te la corrige y te dice si va con tilde, sin tilde, con B, con V, con H, sin H. O sea, todas esas cosas. Es que lo que has dicho usted me parece muy, muy interesante, que es esa carta de presentación que es tu manuscrito, ¿no? De hecho, pues ahí se suele ver que algunos errores habituales son, bueno, pues entonces, para que cause más impacto, pues uso, yo que sé, una IA para que me ilustre esto y no sé qué. El destinatario de eso, por ejemplo, si lo quieres mandar a una editorial, no lo va a ilustrar con esa guía o con esas imágenes que has cogido de Internet, seguramente busca un ilustrador, o eso buscaríamos. Y el texto es lo mismo. Si tú mandas un texto poco pulido, puedes decir, ya, pero mi idea es tan buena que va a maravillar a la gente. Bueno, pues por ir a un caso así que es como muy popular, R.R. Martin triunfa con Juego de Tronos a una edad muy avanzada.
y después de haber publicado muchas obras que han tenido menos calado hasta que lo han descubierto después. Pues en tu caso, si tienes una idea tan genial, por favor, mejora el texto lo máximo posible para que le sea más fácil detectarlo a esa persona que va a recibir el texto. Una analogía que igual también ayuda es el ámbito científico, que sé que a Tony le coge muy cerca y a usted también un poco en otro ámbito, ¿no? Que es los artículos científicos. Cuando alguien manda un artículo a una revista para publicar, una de las primeras cosas es que el texto tiene que estar pulidísimo. ¿Por qué? Porque te lo va a leer una persona que no le importas en absoluto, 2 personas normalmente, que saben de ese tema, entonces va a entender si estás divagando, si estás citando las fuentes adecuadas o no. Pues es que esto es lo mismo. Si en ese texto lo va a leer alguien que como mínimo ha leído muchos rolantes, y la cosa no es que él sea lo bastante listo para deducirlo, no, tiene que decir qué bien explicado está, qué bien hecho está. Y ahí vamos a un punto que hemos pasado un poco por encima, pero que también creo que es muy interesante, y es que por andar, que es eso lo va a tener que leer alguien. Efectivamente. Antes de llegar a tus potenciales lectores, eso va a tener que pasar primero eso por una editorial que lo tiene que entender tu visión y que tiene que pensar si eso tiene que funcionar. Quizá no nos vamos a meter en qué historias funcionan, porque allí cada cual escribe lo que le gusta y de lo que sabe y lo que puede, ¿no? O sea, yo, claro, a mí evidentemente me encanta la fantasía y la ciencia ficción, pero, hombre, quizá el mercado sí esté un poco saturado, ¿no? De yo me echo un juego de elfos y enanos. Ya, amigo, igual hay 200 millones de juegos de elfos y enanos y a lo mejor no funciona. Oye, pero igual el tuyo tiene algo que realmente lo hace especial y eso tira para adelante y bien. Sí, ahí le has dado muy bien, porque, es decir, si tú quieres hacer tu juego de elfos y enanos, adelante. Lo único que tienes que asumir es que vas a competir en un nicho complicado. De igual forma que si ahora viene alguien a hacer reggaetón, pues por mucho que se lleve el reggaetón, pues habrá mucha gente con la que competir. De reggaetón no sé nada. Igual el ejemplo es muy descabellado, pero creo que no. Con cantautores, pues lo mismo. No, el reggaetón es fácil porque es un tresillo. Ahí la cosa es, ¿qué es competir? Claro, si tu cabeza voy a sentarme a escribir mi primera obra y va a ser el nuevo D&D, es complicado. No te voy a decir que es imposible, pero es poco probable para empezar, porque si abres los créditos de D&D sale mucha gente y estás tú solo en tu casa, son muchas menos mentes creativas. Entonces, ahí está. Pero si tú quieres contribuir sin más, pues oye, claro. Bien. Claro, y hay muchos juegos de fantasía que funcionan y que tienen su nicho de mercado. Forbidden Lands, pues el que ha salido ahora, el Dragonbane, por ejemplo, que además en mi cabeza juegan en ligas muy parecidas y vienen de la misma gente. Y sin embargo, pues les funciona, ¿no? Que eso no te eche para atrás, porque hay veces que la gente dice, voy a hacer, como hay pocos juegos de Egipto, voy a hacer el juego de rol de Egipto. Bueno, pues igual luego cuando llevas 100 páginas escritas, te cuesta más porque en el fondo no querías hacer un juego de Egipto, querías hacer un juego de... O te das cuenta por qué no se han hecho un juego de Egipto. También. Que podría ocurrir, porque si no se ha hecho a lo mejor quizás sea... Bueno, ahí está un poco también esa línea y también para que la gente que nos escucha, que tu juego vaya a funcionar o no, no tiene que depender solamente de que esté muy bien escrito. Puede ser una obra literaria del copón y aún así no funcionar porque hay otras reglas del mercado y, bueno, muy bien lo ha dicho Pedro. De hecho, se ha abierto un poco el melón de... estamos muy acostumbrados, sobre todo en el amateurismo, ¿vale? O en las óperas primas. Ópera prima está bien dicho, ¿no, Steph? Vale. Está perfecto. Gracias. Que una obra sea individual. Casi un soliloquio rolero, ¿no? Cuando normalmente, cuando vemos producciones más interesantes o casi cualquier otra obra que además justo no tiene vertientes diferentes como mecánica y narrativa, siempre son obras corales. Hay más de una persona implicada en el desarrollo, mecánicas, porque claro, no tienes por qué ser experto en todo. Y yo apuesto un poco por eso, apuesto un poco porque dejemos de lado este onanismo rolero de yo me lo guiso, yo me lo como, del hombre orquesta, y bueno, si te animas a hacer rol o a escribir algo de rol, anímate a hacerlo en conjunto con alguien que seguro que eso va a generar seguro más sinergia, para mi entendimiento. Y que dentro del dentro del panorama literario, o sea, son siglos y siglos de gente que ha escrito conjuntamente y también que les ha ido, o sea, que me refiero, que cero unidades de miedo a hacer eso.
Claro, y aunque se sale un poquito de lo que buscamos aquí en el programa de hoy, es que los juegos de rol tal cual los concebimos ahora es una obra muy coral, porque necesitas un sistema que funcione, necesitas una ambientación que funcione, necesitas aventuras que funcionen. Si vas a ilustrarlo y maquetarlo, necesitas ilustración y maquetación que funcione. Ser un hombre orquesta o una mujer orquesta es complicado, y más salvo que seas un profesional de ello. Y a veces lo hemos encontrado de igual forma, y esto a Tony seguro que le toca de cerca con los cómics, que cuando hay veces alguien, un ilustrador, que se pone a hacer guión también y falla. Y no Vaya. siempre, ¿eh? Luego hay gente que es un guionista muy bueno y a veces hasta deja de dibujar, ¿no? Como Frank Miller en su momento. Y luego vuelve a dibujar y lo hace regular. Discúlpame, yo ahora mismo en mi cabeza están Uderzo y Gostiri aquí dando vueltas, ¿eh? Claro, por Venga, ejemplo, en fin. ¿no? Okay, Entonces, pues aquí también puede suceder. Yo, por ejemplo, en muchas obras corales que he hecho con Manuel Soeiro, pues Manu suele ser el que pule el sistema y yo le doy el contrapunto, a veces desarrollo alguna regla y demás. Y yo en la parte de ambientación soy el que desarrolla esa ambientación, ¿no? Aunque la idea pues salga de uno de los dos o similar. Y creo que funcionamos muy bien así. A veces hay que intercalarse porque, bueno, pues así ayuda a no ser el tío del sistema, el tío de la ambientación, pero que, bueno, que la idea de la obra coral me parece un buen consejo también. Y aprende uno a ser generoso, que también es importante en esto. Y aprende a coordinarse y sobre todo, una cosa que a lo mejor es avanzar un poco en el programa, pero vamos a hacer el juego de rol, el roleplay en el cual hemos cogido esta obra, la hemos terminado, la hemos escrito, vamos a editorial, como hemos hablado de hablar de presentar editoriales, y muchas veces esta editorial pues, nos va a modificar texto, nos va a decir esto no nos convence, y suele haber, bueno, no sé si la palabra suele es correcta, pero puede haber o se ha dado el caso de autores más celosos con sus textos, con sus letras, que no toleran un cambio. Y normalmente cuando abres una obra coral y algo un poco más consensuado, con más gente, este perfil va a cambiar. Para empezar, porque ya has tenido que ceder y cambiar y ver que tu historia con gente de confianza ya se ha modificado. De tal manera que estás más abierto a que gente quizás más sabia que tú, quizás te dé consejos. Es muy buen consejo, Tony, porque también a veces quien ha probado su juego, pues lo ha probado con su círculo de amistades o con alguna persona de confianza de Internet. Y claro, cuando alguien te viene con toda la ilusión, tu amigo de los fines de semana que pruebe su juego, es más difícil que seas muy crítico como esa persona desconocida de una editorial o un revisor externo, ¿no? Que también hay por ahí gente que se ofrece para esos servicios, que va a ir directamente a identificar los puntos a mejorar con ese ánimo. Entonces, si tu respuesta es de rechazo, pues no va a servir de nada esa revisión. Por resumir el consejo, que os ha quedado estupendo, sería algo así como sé una persona abierta a la crítica. O sea, es decir, que lo que has escrito, la idea es que alguien lo lea y alguien te va a decir, oye, pues esto quizá no convence o esto se podría hacer de otra manera. O sea, que estés abierto a la crítica en general, ¿no? Eso es. Y además, claro, si alguien lee tu texto, por ejemplo, y dice, esta regla no la entiendo, pues seguramente puede ser que esa persona no lo entienda, porque le ha cogido un mal día, etcétera. Pero como mínimo, el mensaje sería, oye, pues esta regla tiene que dar tal vista que alguien cansado o que no le dedique suficiente atención la entienda. No es, pues es que esta persona no ha leído bien. Claro, porque a veces nos pasa, ¿eh? Igual los que nos están escuchando no piensan así, pero bueno, pues yo creo que a los tres nos hemos encontrado muchas circunstancias de este estilo. Y sobre todo, la conclusión de eso sería, intenta cambiar tu forma de afrontar esas revisiones, ¿no? Desde el punto más constructivo posible. Sí. Eso es. Yo no quería que se me olvidara, antes de meternos más en vereda de de más consejos, o como decía Tony, ahondar un poco más en el manual de rol. Yo diría también que, además de saber ortografía y gramática, la gente sepa por lo menos las nociones básicas que siempre que digo esta frase, en mi cabeza es ¿qué nociones tienes de navegación? Pero no tienen nada que ver, es otra movida. Unas nociones básicas de narratología y unas nociones... ¡Hostia! Eso tú, por si acaso. Eso tú. A ver, narratología, o sea, de un poco unas nociones básicas de ciencia literaria. Y cuando digo ciencia literaria es tipología textual. O sea, qué características tienen los textos narrativos, qué características tienen los textos descriptivos. Esto no hace falta cogerte ningún manual como los trócolos, que esos que tengo yo por ahí, y qué características tiene un texto instructivo. O sea, lo básico es qué voy a escribir
Vale, pues sigo las normas. Es decir, una narración tiene unos puntos básicos que son argumento, personajes, el cronotopo, que es el tiempo y el espacio. O sea, si vas a incluir alguna parte narrativa, que es más o menos lo que suele ser una aventura, ¿no? ¿El cronotopo no es un topo que viaja en el tiempo? No. Porque me Se llama... encantaría. Buah, quiero ser un Dios mío, cronotopo. voy a hacer un juego de rol de topos que viajan en el tiempo. Bien. Los cronotopos. Los Animales cronotopos. viajeros y en qué época encontrarlos. Exacto. José, es que es así. Pues eso, qué partes tiene un texto descriptivo, qué partes tiene un texto descriptivo, y con esto ya montamos cosas, porque claro, antes cuando Pedro ha dicho el tipo de narrador para tu juego de rol, claro, en mi cabeza ha botado toda la narratología, como cuando bota el fondo de pantalla del ordenador cuando se suspende. Sí, sí. Entonces, claro, en mi cabeza han empezado a aparecer el narrador homodiegético y heterodiegético y en primera persona y el no sé qué. Igual todas esas cosas no te hacen falta, pero lo básico de una narración sí. No te hacen falta, pero no sobran, ¿no, Pedro? No, no sobra. Yo creo que, y por favor, dejar comentarios al respecto si pensáis como yo, que debe haber un programa para fans de narratología con este, que nos contara un poco esas cosas. Sí, Claro. Porque yo reconozco que son unas cosas que igual yo tengo más o menos uso en mi día a día, pero no construyo desde esa base teórica y me molaría tenerla. Así que me parece que sí que es verdad. Cafeteros y por eso Sí que es verdad que de la misma manera en la que yo como hablante de español no sé qué es un subjuntivo, o sea, no sabría explicarlo, pero sé usarlo, porque es mi lengua materna. Lo he oído, sé en qué contexto se usa y solo cuando reflexiono sobre ello digo, ¡ah, carajo! Es esto. Claro, sabes perfectamente que es un narrador homodiegético y un narrador heterodiegético, pero falta que alguien venga y te diga, es esto. Y tú, Claro. anda, es el lazarillo, qué fuerte. Ya está. Bueno, como a la gente de la teoría rolera le gusta tener términos que usar, yo quiero un no podcast para fans que nos dé términos para hablar en Lusty. Os suelto cosas así como cronotopo, heterodiegético, ya lo Magnífico. Claro. ASRM con términos ahí. Cultismos. Hoy en Cultismos. Sí, vamos, a lo que iba yo, que sepas que te puedas mover en el medio, no en el medio de los chichos, sino en el medio literario en el que te vas a mover. O sea, lo básico para caminar. Lee mucho, aprende mucho y luego te pones a escribir. Y si lees mucho, creo que tienes que leer con un perfil crítico. También. Es decir, no leer por leer, que también está bien, siempre está bien leer por leer. Cuando todo lo demás falla en esta vida, leed. Eso es así. Pero leed a veces con un perfil crítico. Leed un texto solo para ver qué recurso está usando, cómo acude a las comas, cómo acude a los adjetivos, cómo acude a frases más largas, frases más cortas. Y así, con esa visión crítica quizás también se aprende. Bueno, quizás no, seguro. Sí. Y como una frase que solemos utilizar mucho los que estudiamos literatura, como no hay nada nuevo desde los griegos, copia, amigo. Quizás es el tip más importante, perdón, el consejo. ¡Ay! Chrome me pega. Copia. O sea, es decir, ¿tienes un manual de cabecera que te mola muchísimo cómo está escrito? Hombre, es decir, no lo copies. Si tu manual favorito es Séptimo Mar y vas y lo copias, se va a notar a la legua, amigo. Aunque en vez de barcos por el mar vayan por el aire. O sea, es decir... Queda más bonito decir que camines a hombros de gigantes. Vale, bien. Me gusta mucho la frase hecha, pero que me refiero es, tengo un manual en casa, a mí me parece el manual, o sea, a mí me parece y a todo el mundo le parece que es un manual que está bien escrito, está bien construido, toma los ejes, toma los mimbres y de ahí construye. Claro. De hecho, pues ahí eso nos podría llevar a hablar de esos contenidos que apuntaba Tony antes, porque lo vinculo con un ejemplo que se me ha venido a la cabeza con lo que decías. A veces he leído en redes sociales a gente diciendo, ¿por qué todavía incluimos en los manuales de rol la introducción de qué es el rol? Claro, porque tú, señor, que te has leído más libros que la Biblioteca de Alejandría de rol, pues entonces no necesitas. Pero ese libro es el primer libro para alguien, y ese alguien sí lo necesita. Entonces, ese es un buen ejemplo de algo de, pues elige la versión que más te ha gustado de cómo lo cuenta y trata de ajustarte a esa. Eso sí, plantéate por qué a ti te ha funcionado, ¿no? Y lo que decía Tony de leer mucho,
pues también ayuda a leer con esos ojos de rolero. Y yo reconozco que algo que he perdido con el tiempo y que ahora estoy empezando a recuperar al tomarme de otra forma es el leer sin analizar con ojos de persona que ha escrito o que ha editado rol. Porque, por ejemplo, hace poco que tuvimos un parafans de las cajas de inicio, pues lo primero que vi al hacer la caja de inicio de Blade Runner es, esto es demasiado negro, me está quedando la huella en este libro. Y claro, entiendo que en Blade Runner tiene que ser todo oscuro, pero igual había otra solución que fuera esa sensación de no ir dejando el pulgar, ¿no? No es fácil. Pero cuesta claro, mucho, pero en cualquier ámbito, Claro. cuando empiezas a ver las costuras porque te estás metiendo más en él, pues obviamente toda la tramoya empieza a salir y empiezas a ver por dónde van las cosas, claro. Hombre, yo es que paso por encima de un texto y te cazo la tilde que falta en el minuto 0. Hola, que sobra. Hola, Claro. que sobra. Recordemos, solo Yo ya las no pongo lleva de tilde. sobra, porque si sobra es mejor que falte. ¡Que no! ¡Que no! Siempre les digo a mis alumnos, siempre me preguntan, ¿cómo acierto más, profe? Yo no poniendo ninguna. Que en castellano en realidad la tilde es una cosa bastante excepcional. Sí, en valenciano tenemos 2, ¿eh? No te digo más. Ya, qué locura. ¿Qué locura es esa? Total, Una para un lado y otra para otro. que igual la solución es no leas solo, por ejemplo, libros de rol o si vas a leer libros de rol, léetelos 2 veces. Una para disfrutar de él y otra para analizarlo, si quieres. Porque si solo los lees una vez y lo lees con esos ojos de disfrutarlo, no vas a analizar por qué me gusta tanto este o por qué pues este otro está yendo así o por qué me he atascado en este. Y os cuento un ejemplo. Yo con Numenera lo he cogido con muchas ganas y 2 veces no he sido capaz de acabarlo ninguna de las 2. Y sospecho que es por la traducción, porque me llama la premisa, el sistema me parece bajo, el libro me parece un poco alto, pero bien, pero me atasco, se me hace pesado. Y no es porque haya muchas reglas, no sé si es cosa de la traducción o ya en el idioma original era así, y me da mucha pena, porque hay una barrera ahí que todavía no he sido capaz de identificar. La única idea es que está escrito farragoso. Yo voy a enlazar con una cosa que has dicho antes, Pedro, con lo de piensa que este puede ser el primer manual de rol que llegue a las manos de alguien, porque tener rol, claro, para nosotros ya es común, pero hay mucha gente que no, y hay mucha gente que se está acercando por primera vez, y Tony seguro que nos puede hablar mucho más de eso. Yo creo que el siguiente consejo sería ser didáctico. Porque siempre. Además, sé didáctico siempre. En la vida en general, sí. En la vida en general. Tampoco sin pasarse, o sea, tampoco vayas de profesora y de, es que esto es... No, pero hay que ser didácticos, es diferente. Pero hay que ser didáctico. Y porque además tú imagínate que tú te has inventado una ambientación y te has inventado un sistema nuevo y la gente no tiene ni maldita la idea ni de por qué aquí los dragones van a la oficina y el sistema se juega con chapas de Coca-Cola, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Claro. Y eso enlaza mucho con lo que ha dicho Pedro de la típica sección de qué es el rol. O sea, esa sección es la didáctica pura de qué es el rol desde el inicio. Y todos los juegos lo tienen porque, en esencia, no sabes cómo va a caer, en las manos de quién va a caer eso, ¿no? Eso es. Y todos los videojuegos tienen su tutorial. Claro. Que explican a jugar, y aquí te están explicando simplemente que al final cada juego de rol pues tiene unas cuestiones muy concretas, de conjunción que se parecen en todos, ¿vale? Pues te lo explican en cada uno, no pasa absolutamente nada. Y efectivamente, como dice Steph, explícale tu juego a palabras malas, pero para tontos. No es que sea para tontos, no, es pero for dummies, for dummies. Ahí sí, en inglés ahí sí, ¿no? Ahí sí, no es sí, porque lo suaviza. Claro, y que dummy verdad... y tonto es lo mismo, pero no es para en inglés tontos. suena mejor. Realmente no es que sea para tontos, realmente puedes escribirlo para los más inteligentes que te puedes ocurrir. Para legos. Para legos sería lo interesante, ¿no? Para muñecos, señores que tengan para las manos muñecos así, de Lego fijas, que tengan las manos fijas. No, pero siempre que lo vaya a poder entender tu madre. Eso también es feo, ¿eh? Es muy feo esto. No, mi madre es la señora que lee, pero relacionado con la didáctica y el queremos que este juego sea, o a lo mejor este ha sido tu primer juego de rol, creo que, no sé, igual me estoy adelantando con los consejos, pero el siguiente consejo que yo daría es, si puedes, incluye una aventura. O sea, da un ejemplo, que es lo más didáctico que se puede hacer, da un ejemplo de cómo se juega tu juego. Mira, te cojo eso que dices porque... Y subo 2. Exacto. Porque la aventura Dos aventuras. es destilar por ejemplos, y lo concreto.
Del sistema tenemos muy claro que tiene que haber algunos ejemplitos bien sueltos o bien uno desarrollado que explican cómo se juega. Porque, por ejemplo, algo que hay poco y que podría estar bien es que hubiera un enlace. Mírate este vídeo donde hay unos señores jugando. Eso también podría ayudar a esclarecer cosas, ¿no? Sino que lo dejamos a que quien reseñe el juego a ver si lo ha entendido o no. Eso podría ser una cosa. Pero aún así, ponemos ejemplos. En la ambientación, algo que suele funcionar bien también es poner ejemplos. Del estilo de, Sí. este reino está asolado por las sombras. Pues descríbeme un ejemplo de una ciudad asolada por las sombras dentro de ahí. Pues la aventura destila esas dos cosas. Coge la ambientación del juego, coge el sistema del juego y lo lleva a una realización. Porque las aventuras justo vienen a ser ese híbrido entre las dos cosas, la narrativa y la mecánica. Porque no tienes más que decir narrativa, narrativa, narrativa y entre medias, literalmente, muchas veces, imbricar la mecánica. Porque en este poblado, no sé qué, no sé cuántos, con una tirada de no sé cuántos descubrirán pam, pam, pam. Y entonces ahí es donde se van a ver se van a ver las debilidades de cómo ha sido la narración hasta el momento y si se va a entender o no. Y aprovecha esa aventura para explicar bien lo que quieres hacer y ver si tú mismo o tú misma has entendido lo que estabas haciendo o has entendido lo que quieres transmitir. Y a lo mejor todas esas tablas de venenos que has puesto antes, a lo mejor luego jugando a tu juego, si va de investigación, a lo mejor esas tablas de venenos, pues igual si hacen falta o no hacen falta. O si tu juego es de mata-mata, pues igual no hacen falta lo del veneno porque vas a ir con una pistola. Claro. ¿Dónde? Disculpadme, que esto es batallita. Sé que en un programa que salía Tony, no sé si salía Chrome seguro, estuvimos hablando, igual el de juegos extraordinarios, que había uno que tenía tablas de veneno y no servían para absolutamente nada. Esto me quiere sonar. Quiere sonar, pero no recuerdo el pero juego. Yo tampoco. Yo creo que fue algo que encontró Chrome. Vale, o sea, iba exactamente a ese ejemplo. Pues que a lo mejor después, jugando al sistema de juego, has incluido, o incluso cosas del propio sistema, cuando te encuentres en esta situación, lanzas un D10, ¿vale? Es que no te vas a encontrar nunca en esa situación porque justo no se va a dar. Pues bueno, pues esa parte del sistema lo puedo obviar, vaya, lo quito y ya está. Sí, y luego este es un consejo que no es tan consejo de calidad de escritura, sino que va un poco con lo que estamos diciendo, quizás más como calidad de sintonía de producto, y es, yo sé que te puede gustar mucho los venenos, ¿vale? Y te puede encantar el apasionante mundo de los venenos o las armas de fuego, pero si tu juego no va de venenos, igual tienes que diseñar un juego de venenos después, pero si el primero no iba de venenos, aparca eso. Sacrifícalo en el camino, céntrate en lo que tiene sintonía y cohesión con tu juego y luego haces otro de veneno si quieres. Eso es. Que lo titulas Dame veneno que quiero morir. Dame veneno que quiero rolear. Exactamente. Y mirad, me habéis recordado, continuando con este hilo, Brandon Sanderson tiene un libro de escritura en el que él habla de esto, que seguro que está también en el de Stephen King, que todavía no he leído, y en otros, que es que en sus novelas hay una promesa. O sea, tú ves a un chaval granjero que vive con sus tíos porque está ahí en el desierto y él mira al horizonte y ahí tienes una promesa, ¿no? Este chaval se va a ir de allí y le van a pasar cosas. Que tu juego haga una promesa en la introducción, en esa sección de que sea el rol, a mí me gusta. Y eso viene, yo creo, heredado de los juegos indies. Porque normalmente los juegos indies te dicen, este juego sirve para contar historias de empresas de trabajo temporal y fantasmas, o de dar golpes en una ciudad fantástica victoriana, o cosas así. Y eso es algo que yo, al menos, sí que en los juegos que he escrito últimamente lo intento incorporar. Por ejemplo, Los Caballeros y Damas Extravagantes aparece, que es este juego de rol, ¿no? De hecho, en Blacksat creo que también se llama así, ¿no? Por un ¿qué son los juegos de rol? Y luego, ¿qué es Blacksat, el juego de rol? Entonces ahí te cuento qué promesas te hago. Y al acabarla el libro y llegar a la aventura, tienes que haber respondido a esas promesas con la aventura. Si tú me dices que este juego va de mechas peleándose contra kaijus, ¿no? Contra bichos gigantescos, y luego la aventura, como es un juego por niveles, te peleas con unos goblins, me siento decepcionado. Quiero mi Godzilla, gracias. Exacto, aunque sea un Godzilla que está malito y entonces es más fácil pelear con él. Claro, sí. Y si me permitís spoilers, os cuento una aventura que ya tiene unos años, que me parece que es un buen ejemplo, aunque no viene en el libro. Dale, caña. Que es en Canción de Hielo y Fuego, el juego de rol. No el de Juego de Tronos, sino el anterior que publicó en castellano de Vir. No tenía aventura, pero en inglés sacaron una aventura que podías descargar gratuitamente, que se llama Problema en Pembroke, o algo así, creo recordar. El caso es que tú piensas en Juego de Tronos, ¿y qué os sugiere a vosotros Juego de Tronos? Nada, hombre, Invernalia, los dragones, las tramas políticas. Eso es.
Claro, pues esta aventura transcurre en los dominios de los Stark, donde los jugadores son miembros de una casa y aparece un caballero de la noche. La historia es que el caballero de la noche ha pasado la noche, valga la redundancia, en un poblado tuyo y te manda una carta por un cuervo diciendo: señores, vengan aquí que tengo una movida con sus aldeanos y me tienen ustedes que proteger porque estoy en sus tierras. Entonces tú vas allí y ya dices: bueno, estoy en Invernalia, hablan del muro, hablan de caminantes blancos y no sé qué. Y hay una muerte que investigar, que eso puede ser más o menos trascendental. Pero el caso es que la aventura te plantea un dilema, porque sin entrar en cómo muere esa persona, el caballero te dice: mira, tus aldeanos me quieren prender y matar y yo tengo protección, así que me tienes que sacar de aquí tú. Y la duda es si este tío es un hijo de puta o no. Y es parte de la aventura, pero encaja muy bien en el sabor de Juego de Tronos. Igual esto nos chocaría si fuera pues el Señor de los Anillos. Y tuvieras que llevar al malo. A Sauron de: oye, llévame a Hobbiton, que he reservado unos días. Sería raro, pero aquí pega todo. Entonces tú juegas esa aventura y sales reforzado. Además, vienen cosas por si llevas a un maestre, llevan cosas por si llevas a un noble. Está como pensado para todos los públicos. Yo la he hecho muchas veces, sobre todo con hitos, porque me parece que da ese sabor que requiere el juego, ¿no? Yo lo he jugado, ahora que lo estoy pensando. Sí, lo has jugado. Sí. El caballero de la noche que llega, o sea, el caballero de guardia de la noche que llega por la noche. Que llega por la noche. Caballero pleonasmo. Pues eso, que cuidad esa aventura, porque además hay gente que no va a pasar de esa aventura. Va a leerse el juego, va a jugar esa, y si no le flipa, ahí se ha quedado el juego. Y tú has escrito el juego para que la gente lo juegue. Que esa aventura mole. Sí, que esa aventura lo dé todo, o que intente darlo todo. Ahora que ha dicho Tony lo del pleonasmo, claro, si no sabes algo de figuras retóricas, pues igual no has pillado el chiste. Bueno, pleonasmo es una redundancia, ¿vale? Subir para arriba, bajar para abajo, mirar con tus ojos. No vas a mirar con los ojos del vecino. Cágala, que quizás sería el consejo con el que yo me quedaría de todos los que hemos dicho. Cágala, no pasa nada. Si algo falla, no tiene que ser el manual perfecto porque, amigos, una cosa os voy a decir, el manual perfecto no existe. Ya lo ha escrito alguien, probablemente. No, o sea, yo ahora mismo estoy pensando en el manual del 20 aniversario de Mago, que me pareció un panfleto de un centro donde se hace yoga, unido a me he tomado todas las drogas del mundo y le pongo nombres grandilocuentes a las cosas. Y eso funciona y a la gente le mola que te cagas. Y yo cada vez que cojo ese manual digo, soy tonta y no sé leer. Bueno, solo hay que ver la ambientación, iba a decir Lore, pero bueno, el fantasma de Chrome orbita a nuestro alrededor. La ambientación de Warhammer 40.000. Cómo usan ese latín loco para lo que quieren. Y funciona estupendamente, porque la gente le... Adeptus Mechanicus y punto. Y se acabó. Y tiras para adelante. Es decir, no, o sea... para perfecto y hasta Dios, como diría mi abuela, ¿no? Entonces, ¿aspiramos a la excelencia? Sí. ¿Aspiramos a que con los consejos que hemos dado hoy, y todavía nos queda alguno más en la recámara, a que hagas un buen juego de rol? Sí. Pero que si hay alguna cosa que falla, tampoco pasa nada. No pasa nada. Claro, absolutamente nada. Y que todos aprendemos y que, pues como dice Esther, no solo no hay un juego perfecto, sino que no hay un juego que le guste a todo el mundo. Y que Esther no se va a leer todos los manuales, no te va a cazar las tildes. No, ya te digo que en mi vida solo me he leído 2 y medio. Y uno lo has escrito tú, así que... Pues ese me lo tuve que leer porque era la correctora. Claro. Lo que tiene. Claro. Entonces, 3. Venga, cuenta como 3. Y es en profundidad. Muy bien. Bueno, pues recapitulamos un momento, un poco, así por centrarnos, por situarnos en dónde estamos en este momento, mirando este libro que está creándose, este libro que estamos escribiendo ahora mismo. Primero, aprended a escribir, por favor. Por Dios. Por Dios. Y por la perfección. Aprended a escribir, planteaos antes de empezar cosas técnicas sobre la narrativa del propio, ¿no? Hemos dicho un poquito eso, la voz, el tono, la figura, quién escribe, quién narra, quién habla. Planteaos muy bien qué 2 o 3 vertientes va a haber en el libro y cómo las vais a abordar. Sí. Y un poco en eso estamos. Sí, ¿no? y establecer unos mínimos viables. Unos mínimos viables, efectivamente. Adécuate al público, democratiza al máximo tu libro. Sé didáctico. Sé didáctico. Y a partir de aquí continuamos, yo creo.
¿Queréis que nos pongamos algo más concretos con ciertas cosas que nos hayan rechinado en algún momento y que son a lo mejor más que consejos, cosas trampas donde no deberíamos caer? Sí, y seguro que Pedro luego se explaya un poquito más, pero los cambios de tono no sientan bien, porque hay muchas veces que se usan en los manuales de rol, hay mucha costumbre de poner el típico cuadro explicativo, ¿no? De cualquier cosa, o sea, parte de la ambientación o del sistema. Entonces esos cuadritos hay veces que se van de madre, que dices, el texto base me está hablando de una manera y este cuadrito, ¿este cuadrito de qué va la vaina? O sea, es un poco así, ¿no? Sí, que va enlazado con esto que decíamos de mantener el tono. Por favor, mantén el tono todo el rato. Y en las tablas lo mismo. Si has escrito, o sea, un texto formal, no pongas en la tabla cuchillo de piñun piñun. O sea, a ver, o sea, o si lo estás haciendo informal, luego no te pongas aquí con el pleonasmo. Pues ¿por qué no? Eso es. Claro. Sí. Y si vas a jugar con varios recursos del estilo, pues mira, voy a abrir cada capítulo con un mini relato. Vale, pues el mini relato, si es para abrir el capítulo, que no aparezca a mitad o cosas así, ¿no? Y no pierdas el eje, porque te puede molar mucho la idea del relato, pero igual que los ejemplos sean relatos no ayuda. El ejemplo tiene que ser, fulanito lanza 3 dados, pasa no sé qué, o sea, tiene que ser claro. Así que eso va en esa línea. La época de los relatos en los juegos de rol, perdóname, pero creo que ha pasado. Pues a mí me molan. Vale. A mí me ayudan mucho a entender la ambientación. A mí también me dan un poco de perecita y valoro mucho los hechos ingeniosos. Por ejemplo, en Maléfica Trinitas de Aquelarre, os puedo decir, porque vengo del futuro, y hay unos mini relatos que son súper breves, pero que están muy bien porque están vinculados con los personajes los personajes jugadores de ejemplo. O sea, cada profesión, que hay docenas de ellas, tiene un personaje de ejemplo y esos protagonizan los mini relatos y que se leen en un suspiro. Eso me ha gustado. Pues me parece una genialidad eso, ¿eh? Ya lo verás. Yo he de decir que el primer manual, no es el primer manual que me leí, pero el primer manual que cayó en mis manos fue Séptimo Mar, que empieza precisamente con una historia. Entonces tú ya lees la historia y dices, ¡buah, chaval, qué guay, yo quiero hacer esto! No sé, igual porque es que he leído pocos manuales de rol, he leído más de 3, he leído pocos manuales de rol, pero a mí esas cosas me gustan, pero porque me gusta leer historias. Claro. Me gusta leer novela, entonces esto es parte de la novela. Vale, y luego ya me dicen cómo hacer lo que me estaban contando en la historia. Si la historia luego no tiene nada que ver con cómo va el sistema o cómo va la ambientación, pues evidentemente pues no la pongas. Sí. Y eso, mira, refuerza la idea que decía Esther de que no vas a hacer el juego perfecto porque también los gustos cambian. En Mago, claro que hay relatos, y hay relatos a cascoporro, pues un juego de hace 20 y tantos años. En la Liga de los Caballeros Extravagantes, que muchos personajes son escritores, no hay un relato inicial, porque no va de eso y es un juego de ahora. Igual dentro de 10 años los relatos han vuelto o ahora son vídeos. Podría ser. O exacto. O son audios que te grabas y lo escuchas con un QR y hay una aplicación que te has montado en tu casa, un bot de Telegram. De hecho, en el juego de... Me voy a acordar de... El que llevabas a una heredera... Palanquín. El palanquín tiene parte multimedia. O sea, tiene una musiquita de intro de cada apartado y tienes a la heredera que tienes que llevar, que tienes que sacar de su reino hablándote y contándote cosas, o sea... Y en La novia de Barba Azul está narrado el cuento por si lo quieres poner antes de empezar a jugar para evocar, ¿no? Pues sí. Hay un enlace para escucharlo. Y bueno, pues son ejemplos de que eso puede cambiar en el futuro. Entonces ahí, digamos, un poco lo que te pida el cuerpo, pero también trata de ser realista con tu público. Es decir, si tu juego bebe de, pues yo qué sé, Pendragón, Elric, etcétera, pues es un juego más o menos, digamos, clásico. Pues igual ahí está bien reproducir. Pero si quieres hacer pues un juego que sea actual, moderno, etcétera, pues igual ese no es el rollo. Por ejemplo, he dicho Forbidden Lands, Dragonbane, pues no son muy dados a relatos, sino más bien a poco texto, muy directo, ¿no? Mutant Year Zero también mueven eso. Entonces, la fórmula de en qué te quieres parecer te puede orientar en ese estilo, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pues lo que decía Steph, copia. Bueno, y luego, ¿algún consejo? Ya hemos dado consejos sobre de cosas que huir y demás,
pero no hemos metido un poco en cosas concretas que a mí muchas veces yo adolezco de ello. Ujú. Y Estef aquí nos va a poder ayudar un poco. A la hora de escribir, reiterarse en palabras o no tener suficiente cantidad de sinónimos a los que acudir y demás, estos son males que se pueden solventar bastante fácil, ¿no? Y muchas veces los textos, sobre todo Amateus, adolecen mucho de ello, ¿eh? Se llama Deixix, Ostras. Deixis. Búscalo en Google y ya está. Sí, hay que. Sí. Bueno, en fin, sí, hay que deletrearlo. Pero eso se llama Deixis. Espacial, temporal y personal. Eso Vale. son todos los recursos que tiene, por lo menos el idioma castellano, evidentemente en otros idiomas es transportable y traducible. Son todas las maneras que tiene el idioma de no repetir. Si has puesto en la frase de arriba la niña, no vuelvas a poner la niña en la parte de abajo. Claro. Pero, por ejemplo, en la parte de reglas, a veces la gente se lo pone muy eso a fuego y se olvida de incluir palabras clave, como por ejemplo personaje jugador, conjuro o no sé qué, y eso puede dar problemas. Entonces, si en algún lado tienes que pecar, que sea ahí, pero no en el resto. Sí. ¿No? Eso es. O pon una tabla al final de la equivalencia. Cuando pongo PJ y cuando pongo PNJ, ¿qué significa? O DJ significa esto. O a partir de ahora los dados los vamos a llamar de lo que sea. Bien. Mira, relacionado con eso, otra de las cosas que yo he visto, por ejemplo, más evaluando manuscritos, es utilizar el acervo popular sin introducirlo. Por ejemplo, te digo que en este juego hay un director de juego, hay un narrador, pero luego digo masterear, el máster te masterea, te no sé qué. Que eso es muy de conversación de mi club de rol masterea no sé cuántos. Esa palabra en tu juego no existe, no la has introducido. Le estás poniendo una barrera a la gente. Sí. Claro. Es que recuerdo que en la liga además utilizábamos la palabra demiurgo para el director de juego y era una tangana. Cuando luego estabas escribiendo y decías que no tengo que poner director de juego, que tengo que poner demiurgo. Entonces, claro. Muchas veces, o sea, es también un poco caer tu propia trampa, ¿eh? Pero sí. Sí, pero porque cuando hablamos de lo técnico, y es donde estamos hablando de esa dualidad que tienen los textos. Si eso es técnico, esos glosarios, los que somos jugones de juegos de mesa o juegos de cartas, eso lo tenemos como muy, muy asumido. Si un término es este término, es para siempre. Igual que en ciencia. Si hay que hablar, como diría mi hermana, habla con propiedad, ¿no? Si este término es así, va a ser así para siempre. Y a veces va a parecer que te repiten. Bueno, pues entonces a lo mejor lo que tienes que cambiar es la forma en la que has escrito para no tener que repetirlo de esa forma o tener que citarlo, ser más esquemático. No sé, es que es complicado. Claro, en ciencia la mayor parte de las palabras que utilizáis son monosémicas. Son palabras que tienen un único significado. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cefalea es dolor de cabeza. O cefalalgia, vaya, que es lo mismo. Son sinónimos totales en este caso además, pero son palabras monosémicas, solo significan eso. Claro. Sin embargo, yo me pongo con cualquier otra palabra del castellano y ojo. Claro, pero tú dices la definición. Tú dices, defino que demiurgo a partir de ahora es director de juego. Pues eso es. Claro. Ahora es monosémica. Ahora es monosémica. En este texto, demiurgo va a ser monosémico. Claro. Y mira, relacionado con esto, a la hora de elegir términos para tu juego, pues por supuesto consulta el diccionario y también trata de ser acorde con lo que significa. Estoy pensando, por ejemplo, ¿por qué sabiduría tiene que ver con la percepción? Luego la gente ha dado muchas chirivueltas para explicar eso. Pero claro, pues viene de que wisdom, pues lo tradujeron como sabiduría, muy apropiado, pero que igual tiene un significado que en castellano no se refleja tanto, ¿no? Entonces, si en tu juego lo quieres llamar fuerza y recoge aspectos que tienen que ver con la agilidad, la rapidez, etcétera, igual fuerza no es la mejor palabra. Y os pongo un ejemplo que leí recientemente, que no, vamos, de un borrador, bueno, pero es otro ejemplo, ¿no? Pero que era un juego en el que cuando tú ibas recibiendo puntos de vida, para evitar la palabra puntos de vida, se hablaba de agotamiento. Entonces, tú perdías agotamiento. Pues te he hecho 5 puntos, entonces pierdes agotamiento. No puedes desagotarte. O sea, al contrario, sí, ahí podrías decir, mira, me gusta mucho agotamiento, entonces lo que vas a hacer es ir acumulando puntos. Y cuando tengas tanto agotamiento, petas. Eso va en el sentido contrario de lo que asumimos de puntos de vida, pero es más fácil, más intuitivo para la persona. Porque si le cambias la dirección, le dejas un poco loco, ¿no? No sabe muy bien qué esperar. Entonces, que el término esté bien elegido. Y dentro de eso, ya si te quieres engalanar con los nombres, pues mola. Pero que hay veces que igual no hace falta. En ese sentido. Yo, por ejemplo, hay una aventura no publicada, pero saludo a los jugadores, que sé que alguno me estará escuchando, que se llama Nautas del Piélago.
Y esa aventura surge de buscar palabras súper bonitas del castellano. Así tal cual. Y digo, voy a meter todos los términos en la ambientación del juego. Y es así. Entonces puede molar Bien bonito mucho. que está. Claro, pero también os diría, no introduzcas muchos términos, porque si no, acabas teniendo que hacer un glosario, como pasa con Mundo de Tinieblas, que tienen glosarios de varias páginas, porque es Kaitif, Daune, Vitae, no sé qué, y dices, madre mía, cuántos términos, ¿no? Muchos juegos, algo que ya está en una ambientación súper compleja, deberían sostenerse con un puñadito de ellos. No seas Spire. O sea, igual mi último consejo es no lo dejes todo a la suerte de la ambientación. Pues Spire es un juego súper evocador, pero llega un momento en el que tu cabeza sea Turulla, sea Tolondra, y te da un chip, como muy bien dice Tony, te da un chimpanflus mental, porque después de todos los lugares que tiene la ciudad de Spire, toda la gente que vive allí, todos los gremios, todos los conjuros, todos los no sé qué, tu cabeza hace chof. Sí. De hecho, mira, con The Spire sé que creo que en el programa no lo hemos hecho, pero Chrome y yo hemos tenido una conversación, Pablo y yo, porque a mí la promesa que me hacía Spire cuando lo empecé a leer era, te vas a poder inventar tus movidas porque esto tiene tanta cosa a la ciudad que no te las vamos a describir. Cuando el juego lo describe mucho detalle, y para Pablo eso era positivo, decía que él quería ese nivel de detalle, y para mí me frenaba, o sea, yo me lo leí entero, lo disfruté mucho leyendo, pero ahora no me digas que tengo una aventura fiel al barrio tal, porque no me acuerdo. Yo necesito más libertad para lo que me propone ese juego. Claro, porque es que entorpece un poco creo que es un poco, voy a ver, oxímoron con el rol. Porque deja menos a la improvisación y deja mucho a saberse la ambientación, a ser maestro de la información que te está dando para contentarlos. Y además, cuando estás dirigiendo una partida de rol, normalmente, bastante usual esto, no estás en igualdad de condiciones con quien la juega. Por ejemplo, yo he dirigido Hombre Lobo recientemente rolé a Steph, donde yo tengo nociones de Hombre Lobo y Steph no tiene ninguna noción, o no tenía ninguna noción de Hombre Lobo. Ahora sí, porque se ha escuchado 3 programas. Efectivamente. Ahora sí, pero ya sabo de la Umbra. Exacto, muy bien. No tenía ninguna noción. Y hay que intentar adecuar mis conocimientos de Hombre Lobo para que Steph, en este caso, se sintiese lo mejor posible dentro de la ambientación y jugando. Esto es fácil cuando tienes una ambientación un poco más ecléctica en ese sentido, pero si estamos hablando de ambientaciones o settings de campaña muy, muy cerrados, disfrutarlos, a lo mejor si eres el director y esto es perfecto porque esto viene de aquí y te sirve para la charleta de después de la partida, durante la partida, quizás no brille como tú esperas. Y eso puede ser un poco roles interruptus. Yo solo por una cosa, ¿por qué lo llamas oxímoron cuando quieres decir paradoja o antítesis? Oxímoron es que son dos cosas contrarias. Como la paradoja o la antítesis. Bueno, pues que ahora sé que antítesis y paradoja también lo puedo usar, pero oxímoron me parece una palabra tan bonita. Sí, y tan griega. Y tan griega. Es que es tan griega. ¿Qué han hecho los griegos? Se le ve la falda y todo. Mira, es tan griega que se le ve la falda. Como antítesis y paradoja, en realidad, pero Como bueno, en fin. Paradoja, sí. Eran tres señores. Eran 3. No eran Sófocles, Esquilo y... No, estos eran oxímoron, antítesis y paradoja, eran 3 señores que se llevaban muy mal entre sí. Y entonces, claro, al final nos ha quedado de eso. Sí. Y mira, un último consejo, porque creo que podemos ir cerrando. Claro. Sí. Yo, algo que hemos hablado mucho de copia, de coger ideas que te gusten, etcétera, pero tampoco intentes hacer los Vengadores, en el sentido de no cojas esto que te gusta de Pendragon, lo mezcles con esto que te gusta de Fan Hunter, esto de no sé qué, que igual no funciona. Porque estás haciendo un Frankenstein. Que los Vengadores se reúnen para una circunstancia excepcional, una amenaza galáctica. Tu juego de rol igual no es esa amenaza. Igual tu juego de rol, si tiene un estilo clásico, está bien que se mueva en el estilo clásico, si es un indie, que se mueve en el indie, y esas mezclas pueden funcionar bien, pero tienen más riesgo, ¿no? Igual si estamos hablando de un público que empieza a escribir, pues igual eso para la fase 2 de tu plan. Y ya, es lo que yo quería decir. Y con esto que nos dice Pedro, si os parece bien, vamos a nuestro aprendizaje, nuestro camino del no podcaster. ¿Qué habéis aprendido en el programa de hoy? Estef. Pues yo he aprendido que en realidad parece fácil, pero escribir rol bien no es nada fácil.
y creo que no cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede intentarlo, pero creo que es normal que no todo lo que la gente escribe llegue a una editorial, porque para los mínimos que se exige para algo publicable, y más como al precio al que está el papel y esas cosas últimamente, me parece muy difícil. Ya está, eso era lo que yo quería. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Es difícil, no imposible. No es ¿Vale? posible. O sea, vamos a dejar ese rayito de luz entrando por la ventana, pero es difícil, pero no es imposible. Y seguro que hay otros manuales que nos dicen además pues cómo poder escribir rol y otras voces que tampoco tiene por qué ser lo mismo que hemos dicho nosotros. Yo creo que sí que nos hemos movido en algo mucho más general de gente, sobre todo vosotros, que ha leído mucho más rol que yo y que ha jugado mucho más y que ha escrito más, pero vamos, que yo creo que es difícil, pero no imposible. Pedro. Pues yo por enlazar un poco con la idea que ha puesto Steph, que me ha gustado mucho, diría, pues es como aprender a cocinar. Seguramente estas recetas que te hemos dado la primera vez, el plato no quede del todo de tu gusto, pero aún así está guay y lo puedes compartir y lo puedes comer. Quiero decir que igual tienes que acabar teniendo algunos juegos en tu cajón antes de dar con el perfecto y no pasa nada y los puedes compartir también, incluso si es algo que no ha tenido opciones en el circuito de edición de juegos de rol, pues siempre lo puedes compartir en alguna página, etcétera. Que recuperemos un poco eso tampoco es malo. Y porque además es más fácil que te llegue gente desconocida, que te dé feedback y que ese feedback te sirva para los siguientes proyectos. Así que adelante con ello. Y bien, yo por cerrar, por ser el que lleva un poco la batuta hoy, diría que un poco me has chafado el consejo, pero creo que es paralelo. Es paralelo, yo diría que tota pedra fa pared y lo que hay que hacer es empezar desde lo pequeñito a lo grande. Empieza escribiendo pocas cosas, o sea, cosas pequeñas, cosas concretas, aunque se queden en círculos cerrados y ve ampliando, aunque vayas ampliando esa pequeña cosa. Y poco a poco te sientes a gusto con tu narrativa, con tu forma de escribir, con cómo proliferar, con cómo ser más prolífico a la hora de tu escritura, porque es otra cosa que no hemos hablado, y lo dejamos para otro programa, con estos atascos y esta forma de decir, estoy escribiendo lo mismo 40 veces, el síndrome de impostor y ese tipo de historias. Y posiblemente si escribes más, si eres más prolífico ahora, vas creando más contenido, aunque sea para meter en un cajón, vaya a ir mejor la cosa. Y con esto, yo creo que nos podemos despedir por hoy, ¿no? Sí, yo creo que nos ha quedado un programa guay, ¿eh? Ha quedado un programa interesante. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero pues nos ha quedado guay. Está guay. Buena Trinidad. Tobago. Hay algún vago por ahí. Estas van a ser nuestras últimas palabras en este texto. Son nuestro final, ¿vale? Hasta la próxima. Muchas gracias por haber venido, Pedro. Gracias a vosotros, fondo. Muchas gracias, Steph. A vosotros. Un placer como siempre. Y nos vemos en el próximo no podcast de La Voz de la Mesa. Es seguramente mejor escrito que porque habéis aprendido. Y nosotros. Adiós. ¡Agur! Chao, chao.